Hola amantes del básquet, os traigo un nuevo vídeo. Hoy os traigo un reto como el que hice hace ya tiempo, juntando un quinteto, bueno, un equipo más bien, de jugadores que todavía no habían sido All-Star y que creo que podían vencer a Golden State Warriors. Pues ahora os traigo uno que me ha hecho otro suscriptor y me pedía, en ese mismo vídeo de hecho, me pedía un equipo que fuera capaz de vencer a los Miami Heat de LeBron James, pero con los dorsales de su posición. ¿Qué quiere decir eso? Que para elegir al base, para elegir al escolta o para elegir al alero, por decir tres de ellos, pues tenía que tener el base el número 1, el escolta el número 2 y el alero el número 3. Entonces no podía elegir a otros jugadores que no tuvieran el número de su posición. Esa era pues la dificultad, y he juntado un equipo que creo que es invencible. Creo que es un pedazo de equipo bestial, asombroso y destructivo. Vamos a empezar. Y empezamos con el número 1. En la posición de base he elegido a Allen Iverson, uno de los mayores jugadores de la historia, bueno, el jugador que empecé a ver yo en la NBA, uno de mis amores, y un jugador que quizás era el mejor crossover hasta que apareció Kyrie Irving, un jugador que sobrepasaba los 30 puntos casi por decreto por cada temporada, que llevó a un equipo de mierda, dicho con todas las palabras, con la palabra, el zorullo y el pestazo y las moscas, lo metió en las finales de la NBA, aquellos Filadelfia, y luego fueron vapuleados por los Lakers, uno de los mejores Lakers de la historia. Pero Allen Iverson tenía que estar porque me daba la opción, porque cuando jugó en Detroit Pistons, creo que fue, tenía el número 1, así que no, en este no he dudado. Su suplente era para hacerme dudar, es Derrick Rose, ojo con él. También recordemos al MVP más joven de la historia, un jugador que no solo era capaz de anotar, sino que también tenía una capacidad de playmaking buenísima en su momento, con más de 8 asistencias, algo asombroso, y que fue perdiendo poco a poco con las lesiones, pero como aquí estamos hablando del mejor nivel de cada uno de estos jugadores en su momento, me quedo con Derrick Rose, que creo que es además un jugador muy compatible con Allen Iverson, porque eran muy diferentes, ¿no? El Derrick Rose, bueno, era muy físico y Allen Iverson era mucho más técnico. Allen Iverson era mucho de acabar en tiritos de media distancia, y Derrick Rose era mucho más penetrador, mucho más juego en transición. Entonces creo que son dos jugadores que compatibilizan muy bien y que son mega cracks. Vamos ahora para hablar del número 2, de la posición de escolta, en la que me he quedado con un jugador que quizá algunos no conozcáis, un jugador de entre los 80 y los 90, más que de los 2000, aunque acabó su carrera en los 2000, un jugador que tiene un número de retirado en Sacramento Kings, y hablo de Mitch Richmond. Sí, un jugadorazo, un escolta de la época, un escolta de perfiles covescos, ¿no? Era el jugador de moda en esa época. O sea, desde que apareció Michael Jordan empezaron a aparecer jugadores en la posición de 2 muy contundentes, muy buenos y muy eficaces. Richmond fue uno de ellos, un jugador que tiene un MVP del All-Star, que fue 6 veces All-Star, que ha estado en 5 quintetos de la liga, que fue el rookie de su generación. Un jugadorazo también bestial, con una temporada casi en 26 puntos, casi siempre por encima de los 20. Acabó su carrera con 21 puntos de media, 4 rebotes y casi 4 asistencias, que son numerazos también. Y en definitiva, un jugador que tiene muy poco reconocimiento para lo grande y lo buen jugador pues que realmente es este señor, ¿sabes? Es un pedazo de jugador bestial que recuerdo pues también en el Hall of Fame, como todos los que son muy buenos. Pues ahí está el señor este. Así que quien quiera saber algo más de él, pues que se pase por Ronda de Tiro. No me acuerdo en qué programa, pero sé que hemos hecho la leyenda en uno de ellos. Así que si ponéis Ronda de Tiro y leyenda de Alberto Mitch Richmond, pues si queréis saber algo más de su historia, ahí lo podréis encontrar, pero seguro. El suplente, Joe Johnson, uno de los mejores clutch que hemos vivido, que hemos encontrado y que hemos disfrutado. Un jugador que además se nos olvida, pero en su etapa en Atlanta era una grandísima estrella, con cada una de las temporadas con más de 20 puntos, llegando a hacer una temporada de 25 puntos por partido también. 7 veces All-Star, otra cosa que demuestra pues lo bueno que es, ¿no? Que parece que no, pero ojito con el chaval. Y bueno, creo que es además también muy complementario, porque
es un jugador que tiene un tiro espectacular para complementar o para ser ese sexto hombre desde el banquillo de este equipo, que creo que cumple muy bien. Además también creo que encaja muy bien con Derrick Rose, así que perfecto, es un buen jugador como suplente. Tracy McGrady, señores. McGrady tiene que estar en este equipazo. Y, ¿por qué no voy a decir de él? ¿Sabes? Ya es Hall of Fame, es un jugador que estaba por encima de los 20 puntos casi siempre, que fue capaz de hacer dudar a la gente de si quién era mejor, Kobe Bryant o él, cuando por ejemplo otros históricos pues no han tenido tanta cercanía. Eso habla no de la bajeza de Kobe Bryant, sino de la grandeza de Tracy McGrady, que en su gran momento, no en el momento en el que todavía no estaba tan afectado por las lesiones, pues es un espectáculo impresionante. Ya no hablo de ese récord que tiene contra Toronto, creo que fue, contra Spurs, no me acuerdo cuál de los dos, pero fue bestial ese récord de los últimos segundos, anotando pues un montón de puntos. Y lo que yo sobre todo me quedo es pues con toda porque era un jugador two-way, era un buen defensor, era un buen atacante, hacía de todo y la verdad es que aportaba muchísimas cosas que yo creo que siempre vienen bien. En cuanto a su suplente, pues tenemos que hablar de Dell Ellis. Este quizá tampoco lo conozcáis, es un jugador más veterano, es un jugador que también está como Richmond en una época entre los 80 y los 2000. Es un jugador que hizo una temporada de 27,5 puntos, que fue jugador más mejorado. ¿Por qué? Porque las tres primeras, esto es muy curioso, las tres primeras temporadas de su carrera jugaba 15 minutos por partido, o sea, no lo ponía. Se marchó de Dallas y empezó a jugar en Seattle, y en Seattle le dieron 37 minutos por partido y en su primera temporada hizo 25 puntos por partido. Recuerda un poco a la historia de James Harden, lo que pasa que más a lo bruto, porque James Harden era más importante en Thunder de lo que él lo era en Dallas. Pero al final su carrera se cerró con 15 puntos por partido y 5 rebotes o 4 rebotes, pero la historia, más que sus números, es que también fue un jugador muy longevo y eso aportó muchísimo en diferentes equipos. De hecho, en su edad de 38 llegó a hacer 10 puntos por partido, casi 11, que está muy bien, ¿no? Porque estamos hablando de lo bien que lo está haciendo, por ejemplo, Manu Ginobili, y este tío, pues casi con la misma edad también lo estaba haciendo. Entonces se habla muy bien de un jugador que, además de que rindió muy bien en su etapa buena, pues luego de veterano también supo aportar mucho para sus equipos. Así que me quedo con Dell Ellis como suplente. Y por cierto, recordemos que este tío tenía un 40% en triples en esa época, en aquella época en la que no se tiraba ni la mitad de triples, ni nada por el estilo, ni se planteaba a nadie tirar un triple antes que una canasta de 2. Pues este tío un 40% y alguna temporada tirando más de 4 triples, que se dice pronto, se dice pronto. Y en la posición de ala pivot tenemos al señor Charles Barkley. Charles Barkley, que yo creo que aquí no tenía ninguna duda, un jugador que promediaba en su carrera doble-doble, que es uno de los más históricos y de los mejores considerados sin anillo, y que yo, pues cuando he visto que estaba de 4 he dicho ¡zas, zas, zas! Charles Barkley, de puta madre, uno de los mejores 4 de la historia, lo meto, jajajaja. Y no lo he dudado, señores, la verdad es que estaba muy seguro de ello. Y por eso está en esta lista. Bueno, ¿qué os voy a decir de él también? Es que abarcaba también muchísimas cosas. Era buen atacante, buen defensor, era un trash talker buenísimo, era de todo, Charles Barkley. Y su suplente, ojito con él, que también está muy rico. He decidido y he apostado por Chris Bosh. ¿Por qué? Porque era una manera de conseguir un 4 anotador, reboteador, con buena defensa, pero sobre todo que me abriera un poco más el campo que el propio Barkley. Y pues creo que Chris Bosh era muy buena opción. Había otras opciones muy interesantes y que yo creo que muchos de vosotros os quedaríais, como por ejemplo la de Chris Webber, pero yo es que considero que si Chris Bosh no se hubiera juntado con LeBron Wade, etcétera, estadísticamente estaría por encima de Chris Webber. Y si encima no hubiera tenido la enfermedad que lamentablemente ha tenido, pues probablemente también hubiera superado a Chris Webber. Sí, Chris Webber tuvo muchas lesiones, pero las tuvo ya llegando a la ESA y no le impidió jugar a baloncesto. Chris Bosh lleva años pues que no le han dejado ya jugar a baloncesto porque se puede morir, básicamente. Entonces me quedaba con Chris Bosh porque creo que es un eterno infravalorado y que tenía que estar. Había otra opción, en la posición de 4 era muy buena, estaba también por ahí Paul Millsap y algún otro que no sé ahora quién era, pero había algún que otro. Así que echarle vosotros un ojo por si queréis discrepar conmigo, a ver qué 4 poníais. Pero yo creo que Charles Barkley y Chris Bosh es una pareja letal. Y por último, en la posición de 5, me ha dolido y me ha costado no meter a Kevin Garnett, porque había opción de meterlo, está claro, pero es mucho más
ala pivot que pivot. Ha jugado muchas menos temporadas de pivot que de ala pivot. Y sin embargo he metido a un ala pivot que ha jugado más temporadas de pivot que de ala pivot. Bueno, ahora os lo digo. Primero, Will Bolton. Will Bolton, que es mi titular, es un jugador que va a dar base a este equipo, que puede hacer el small ball, un jugador con capacidad de pase, inteligencia, IQ y de todo. Creo que es muy conjuntable, ¿no?, con todo lo que he elegido. Él no necesita muchos tiros, es un jugador de equipo más en ese sentido, y es un pivot pues que va a ayudarle mucho, como siendo única referencia interior. Creo que encaja muy bien. El suplente que he decidido, Amar Stoudemire, para los que no lo recuerdan, pues varias temporadas por encima de los 20 puntos, un jugador que en su prime, en su momento bueno, era una explosividad bestial. O sea, es que parecía que hacía era lo más parecido que hemos visto a la época después ha sido el propio Blake Griffin. Stoudemire hacía lo que Blake Griffin, pero antes que Blake Griffin, algo así. Lo que pasa que abría menos el campo, por eso la evolución de Blake Griffin es tan notoria y tan para tener en cuenta. Pero Stoudemire también amplió su abanico de capacidades y fue un jugador que evolucionó, pero hombre, en otra época. Aún así es una bestia, y creo que son dos pivots pues muy diferentes y que aportan muchas cosas, uno más físico y otro más inteligencia. Creo que para todo lo que hay con el equipo, creo que todo pues podría tener un sentido muy correcto, ¿no? Muy buen sentido, y que podrían ganar prácticamente a cualquiera. No sé qué opináis vosotros, si parece un equipo letal lo que me ha salido. Si queréis hacerme otro, ya sabéis, en el número 1 tiene que tener el dorsal 1, en el número 2 tiene que estar en el dorsal 2. Os leeré a todos los que os peguéis el curro de hacerlo, y lo comentaré con vosotros. Y espero que os haya gustado. Una cosa más, mañana volvemos en ronda de tiro a las 4 hora española, 4 de la tarde, como siempre ya, y esperemos que os guste, pues que estaremos ahí en directo hablando de muchas cosas, especialmente de Kawhi Leonard, señores, Kawhi Leonard y su posible perderse toda la temporada. Ahora sí, me despido en este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en nada.